Bueno, entonces la práctica número 2 lleva por título errores en las mediciones indirectas. Entonces, en esta práctica se va a hacer primero mediciones directas y luego se va a calcular el volumen de un paralelepípedo que ya viene a ser una medición indirecta, ¿ya? Entonces, la aplicación de esta práctica para las mediciones indirectas es la utilización del vernier, pie de rey o calibrador. Es un instrumento que recibe varios nombres, ¿ya? Como objetivos de esta práctica tenemos estimar los errores que se cometen cuando se realizan mediciones indirectas, aplicar el cálculo matemático en la propagación de los errores en las mediciones indirectas, determinar el volumen de un paralelepípedo, de un bloquecito, y aplicar la teoría de errores para obtener resultados con mayor grado de precisión. Bueno, como en toda guía, aquí nuevamente presentamos el fundamento teórico, en este caso más resumida que la guía número 1. En la guía número 1 hemos dicho, hemos visto una explicación más profunda, más detallada de todos los errores que existen en la física, ¿no? En las mediciones. Por lo tanto, ahora solamente se presenta en forma más resumida, ¿ya? También indicarles de que todo lo que se ha visto en la guía número 1 se aplica en todas las prácticas, sobre todo el cálculo de errores. Aquí también hay una pequeña clasificación de los errores por su origen. Esto no lo pueden resumir, ¿no ven? No van a cortarlo uno. Luego también se vuelve a recalcar el proceso de medición, perdón, y también se vuelve a introducir el concepto de mediciones directas, ¿ya? Cuando nosotros llevamos a cabo mediciones directas, lo primero que hacemos es calcular el valor promedio, ¿no ve? O el valor más probable de la medición, que no es nada más que la media aritmética. Esta ecuación ya lo han utilizado en la primera práctica, que era la medición del tiempo de oscilación de un péndulo, ¿no ve? Entonces, esta ecuación lo volvemos a utilizar nosotros en la mayoría de las prácticas, ¿ya? Que nos permite calcular el valor promedio o el valor más probable de un conjunto de mediciones. Luego esta ecuación 2 que también nos permite calcular el error de cada medición o la desviación de cada medición, ¿no? Que es igual al valor de la medición menos el valor promedio, ¿no? Y luego calculamos el error del valor medio, conocido también como error accidental o incertidumbre estándar de la medición, ¿no? Este error se lo calcula con la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores de cada medición elevado al cuadrado, que está representado aquí con delta, ¿no ven? Entonces, estas diferencias se elevan al cuadrado y se suman y dividimos entre n por n menos 1. Luego expresamos el resultado de nuestra medición como el valor promedio más menos el error. Se calcula el error relativo, el error porcentual. Entonces, todo eso ya lo sabe hasta el momento. Entonces, ahora vamos a ver las mediciones indirectas, ¿ya? Las mediciones indirectas se obtienen a partir de relaciones funcionales. ¿Qué significa eso? Que tenemos que utilizar una fórmula. Y si nosotros utilizamos una fórmula, tenemos que hacer algunos cálculos matemáticos, como ser multiplicaciones, sumas, diferencias, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de una medición indirecta, que siempre tenemos que utilizar una fórmula y tenemos que hacer cálculos. Ahora, para llevar a cabo una medición directa, primero se efectúa una medición directa, ¿ya? Y luego con la fórmula calculamos la medición indirecta. Luego aquí hay una pequeña explicación acerca del uso de las ecuaciones o de las derivadas parciales, ¿ya? Esta parte no está al alcance del curso, al alcance de la materia, por lo tanto, si ustedes quieren, lo dan una mirada, o si no, lo pasan, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto van a ver una vez de que avance en la materia de cálculo 1, ahí van a ver ustedes derivadas parciales, o en cálculo 2, ¿ya? Entonces, en este caso, se aplican las derivadas parciales para encontrar una ecuación que nos permita determinar el error de una medición indirecta. Entonces, esa derivación parcial lo vamos a hacer nosotros, lo hace el profesor, de tal manera que solamente en la guía colocamos la ecuación para que ustedes calculen en forma directa el error, ¿ya? Luego aquí hay un ejemplo que ustedes lo tienen que revisar.
¿ya? Este ejemplo se trata de la determinación de la densidad, ¿ya? De la densidad de un cilindro. La densidad, ustedes saben, es la masa sobre el volumen, ¿ya? Pero el volumen de un cilindro, aquí está el cilindrito, ¿ya? El volumen del cilindro es igual a pi r cuadrado por h. Entonces, fíjense, la densidad es una medición indirecta porque depende de la masa, depende del radio y depende de la altura del cilindro. Nosotros al medir la masa ya cometemos un error. Al medir la altura cometemos otro error. Y al medir el radio cometemos otro error. Entonces, los errores en las mediciones indirectas se propagan. Significa que van a ir aumentando a medida que aumentan las variables que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este caso tenemos tres variables, tres errores, ¿ya? Significa que tenemos que sumar los errores cometidos en la masa, en el radio y en la altura, ¿ya? Entonces, ustedes lo van a revisar con calmita este ejemplo. Aquí tenemos ya el error del instrumento que se ha utilizado para medir la masa, ¿ya? Entonces, la masa se ha medido con una balanza cuyo error es de 0,002 gramos, ¿ya? El radio se ha medido con un tornillo micrométrico que tiene un error o un error un error sistemático de 0,001 centímetro. Y la altura se ha medido con un vernier o con un pie de rey, cuya apreciación del instrumento es de 0,002 centímetros. Entonces aquí se tienen los valores de la masa, del radio, de la altura. Luego se ha calculado el valor promedio de la masa, el valor promedio del radio, el valor promedio de la altura. Se compara el error calculado ya con la ecuación y el error del instrumento y se coloca el mayor, ¿ya? Luego aquí se tiene el cálculo del valor promedio de la densidad. Entonces el valor promedio de la densidad es igual al valor promedio de la masa dividido pi por el valor promedio del radio que está aquí elevado al cuadrado por el valor promedio de la altura, ¿ya? Entonces, ahora, para encontrar la ecuación que nos permita calcular el error de una medición indirecta, entonces se aplica derivadas parciales a esta fórmula, ¿ya? Como ustedes no lo saben aplicar todavía, entonces esto lo hace el profesor. Entonces yo aplico derivadas parciales a esta ecuación de la densidad y obtengo esta ecuación. Entonces el error de la densidad es igual a la densidad promedio, paréntesis ya, el error de la masa entre la masa promedio más dos veces el error del radio entre el valor promedio del radio más el valor del error de la altura dividido el h promedio. Entonces, de esa forma se encuentra que el error es igual a más o menos 0,029, que lo redondeamos a 0,03. Entonces, expresamos la densidad, en este caso del cilindro, que es igual al valor promedio 7,830 más o menos 0,03 gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Bueno, aquí hay una explicación nuevamente de la propagación de los errores. Le decía que en las mediciones indirectas los errores se propagan. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que sumar todos los errores que hemos cometido en la determinación de las magnitudes medidas, ¿ya? Entonces, esta explicación lo pueden revisar si ustedes lo desean, si no, lo pasan por alto, lo omiten, ¿ya? Entonces, ahora vamos a explicar en forma muy sencilla el instrumento que se va a utilizar para efectuar una medición indirecta. La medición indirecta que vamos a efectuar o que van a efectuar o que van a calcular ustedes es la determinación del volumen de un paralelepípedo, de un bloquecito de madera. Entonces, si estuviésemos nosotros en las clases presenciales, ustedes van al laboratorio, en el laboratorio se les entrega un bloque a cada grupo y se los entrega un instrumento. Y el profesor hace la explicación cómo tendrían que haber llevado a cabo las mediciones, ¿no? En este caso, solamente va el profesor al laboratorio. Entonces, yo voy, tomo las mediciones y esos datos ya les coloco en la guía para que ustedes hagan sus cálculos. Todas las guías, ya les dije, están en el Moodle. Lo único que falta es actualizar un poquito, sobre todo la fecha de presentación del informe, ¿ya? Entonces, el informe de esta práctica lo tienen que presentar hasta el próximo miércoles, eso ya lo saben, ¿ya?
Entonces, yo agarro, mido en el laboratorio, ¿ya? La altura del bloque, el ancho del bloque, el espesor del bloque, y esos datos están en la guía para que ustedes puedan hacer sus cálculos, ¿ya? Entonces, me voy a bajar abajo hasta el final, ¿ya? Entonces, este instrumento es el vernier, que también recibe el nombre de pie de rey o calibrador o calibre, ¿ya? Este instrumento es muy fácil de utilizar, ¿ya? Ahora, este instrumento, así como es fácil de utilizar, es un instrumento que se lo puede encontrar con mucha facilidad en el mercado. Podemos comprarlo nosotros en las ferreterías, podemos comprarlo arriba en la loma donde venden fierros. Hay instrumentos de toda calidad, hay baratos, hay caros, hay finos, hay ordinarios, hay de todo, ¿no ven? Entonces podemos comprar nosotros con 20 pesos un vernier, ¿ya? Entonces, los vernieres generalmente son fabricados de acero inoxidable, ¿no? Un vernier de buena calidad es de acero inoxidable, pero también hay de plástico, hay de otros materiales, hay 500 clases de aceros, ¿no? Entonces, hay baratos y hay caros, ¿ya ven? Hay de plástico, ¿ya? Hay vernieres analógicos, este es un analógico. Hoy en día ya hay los digitales que nos permiten, o sea, medir con mayor precisión. ¿Por qué? Porque ya funcionan, digamos, en forma eléctrica, tienen una pantalla, la graduación es automática, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, pero este es un instrumento que se lo utiliza mucho en el campo de la ingeniería y en el campo del diseño, sobre todo para fabricar piezas en los talleres mecánicos, en los talleres eléctricos, en los talleres de soldadura, en las tornerías, etcétera, etcétera. Es un equipo bastante útil. ¿Por qué? Porque nos permite determinar no solamente longitudes externas, nos permite determinar longitudes internas, nos permite determinar profundidades, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, las partes principales de este instrumento tenemos en primer lugar la escala fija, ¿ya? Esta que está aquí en el medio es una escala fija que nos permite medir longitudes en centímetros y en milímetros, pero también tiene una escala en la parte superior que nos permite medir en pulgadas, ¿ya? Luego tenemos, o sea, bueno, estas pestañas que ven aquí reciben el nombre de mordazas, mandíbulas, orejas, cejas, etcétera, etcétera, ¿ya? Nosotros lo vamos a llamar mordazas. Estas son las mordazas inferiores y las mordazas superiores, ¿ya? Con estas mordazas inferiores, que son las más grandes, se miden longitudes externas. Con estas mordazas pequeñitas o con estas cejas o pestañas pequeñas, se miden diámetros interiores, ¿ya? De tubos, ¿ya? Ahora, también podemos medir la profundidad de un orificio con esta varilla delgada que está aquí en el lado derecho. Ahora, este instrumento hay de dos tamaños, ¿ya? Un instrumento que nos permite medir longitudes hasta 225 milímetros. Y hay otros más pequeños como este, que nos permite medir solamente 150 milímetros. Ahora, en el instrumento, en la parte del lado derecho, se encuentra la apreciación o el error sistemático del instrumento, ¿ya? Hay vernieres que tienen una apreciación de 0,02 milímetros. En este caso, este instrumento tiene una apreciación de 0,05 milímetros. Significa que la menor medición que nosotros podemos medir con este instrumento es de 0,05 milímetros, ¿ya? Entonces, bueno, y luego tenemos aquí la escala móvil, ¿ya? Entonces, esta es la mandíbula móvil, esta es la mandíbula fija, o esta es la mordaza móvil y esta es la mordaza fija. Entonces, esta mordaza móvil nosotros lo podemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda de acuerdo a la longitud de la pieza que queremos medir, ¿no? Ahora, esta escala móvil, perdón, esta mordaza móvil tiene aquí una escala que recibe el nombre de vernier, ¿ya? Entonces, en esta escala, en los más pequeños como este, por ejemplo, hay solamente 20 rayitas. En cambio, en los otros hay 50 rayitas, ¿ya? Estas rayas me permiten determinar la apreciación del instrumento. Y aquí abajo tenemos la corredera, ¿ya? A ver, voy a volver cómo se calcula
la apreciación del instrumento, ¿ya? Cómo se calcula el valor de 0,05 o el valor de 0,02. Entonces, se divide una raya de aquí, ¿ya? Una raya que representa 1 milímetro. Aquí en esta escala fija, cada rayita representa 1 milímetro. Entonces, ese 1 milímetro dividimos entre el número de rayas que hay aquí en esta escalita móvil, en este vernier, ¿ya? Entonces, en el caso particular, por ejemplo, voy a volver yo arriba, ¿ya? ¿Dónde lo tengo ese cálculo? Aquí está, ¿ya? En el caso particular de que ese vernier, es decir, esa mordaza móvil tenga 50 rayitas o 50 divisiones, entonces la apreciación es 1 milímetro entre 50, y eso es 0,02, ¿no ven? Entonces, si hay otro, digamos, que tiene menos rayas, entonces nosotros tenemos que dividir siempre entre el número de rayas. Les decía, los vernieres pequeños tienen 20 rayitas, como el que estamos viendo en el ejemplo. Entonces, 1 entre 20 va a salir 0,05, que en este caso viene a ser el error de este instrumento, ¿ya? Entonces, aquí solamente hay 20 rayitas. Entonces, dividimos 1 milímetro entre 20 y me da 0,05, que es la apreciación del instrumento, ¿ya? Bueno, entonces, con este instrumento hemos llevado a cabo la medición de las 3 dimensiones de este bloque, ¿ya? Hemos medido 5 valores de largo, 5 valores de la altura y 5 valores del ancho, ¿ya? Esos valores ya están, les decía, aquí en estas 3 tablitas, la altura, el ancho y el largo. Estas son mediciones directas, ¿no ve? Mediciones directas. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho en forma manual y visual. Entonces, con estas 3 mediciones directas vamos a calcular el volumen. Y el volumen ya es una medición indirecta. Entonces, lo que van a hacer ustedes es copiar estos datos a esta tabla, a esta otra, a las 3 tablas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular el valor promedio de la altura, el error de la altura, el valor promedio del ancho, el promedio del ancho, el valor promedio de largo, el error de largo. Y con esta fórmula que ya está aquí, determinada con derivadas parciales, van a calcular ustedes el error. Y con esta fórmula, el volumen promedio. Entonces, el volumen promedio es igual al ancho promedio más la altura promedia más el largo promedio. Luego el error será igual al volumen promedio, el error de la altura entre la altura promedio, más el error, aquí es del ancho sobre el ancho promedio, aquí hay un error, lo van a corregir, más el error de largo sobre el largo promedio. Luego calculamos el error relativo, el error porcentual, expresamos el resultado, resolvemos el cuestionario y ya está el informe, ¿ya? Entonces, ahora, para que ustedes vean cómo se utiliza este instrumento y el instrumento que vamos a ver en la próxima práctica, que es el tornillo micrométrico, les he colocado ahí en el Moodle el URL de 2 videos, ¿ya? Sin embargo, ustedes pueden ver los videos que deseen. En la bibliografía hay bastante información. En el YouTube hay N videos que muestran cómo se utiliza y cómo se lleva a cabo las mediciones con un vernier o con un pie de red o con un calibrador, también con el tornillo micrométrico que vamos a ver en la próxima práctica número 3, ¿ya? Entonces, esto es fácil. Entonces, a manera de ejemplo, fíjense, aquí yo tengo el vernier, que lo van a ver, lo voy a ampliar lo más que pueda para que puedan verlo, ¿ya? Ahí sí. Entonces, fíjense, este pie de rey tiene una apreciación de 0,05 milímetros, ¿ya? ¿Cómo se calcula la presión? La apreciación o este error sistemático. Entonces, cada rayita de esta escala fija es 1 milímetro. Entonces, ese 1 milímetro dividimos entre las rayitas que hay. Esta es la escala móvil o el vernier. Fíjense, aquí va de 2 en 2. En el número 1 hay 2 rayitas, ¿ya? En el número 2 ya hay 4 rayitas. En el número 4 hay 8 rayitas. Entonces, aquí hasta el 10 hay 20 rayitas, ¿no? Fíjense, porque entre 0 y 1 hay una rayita en el medio, ¿no? Entonces tenemos en el 1, 2 rayitas, en el 5, 10 rayitas y en el 10, 20 rayitas. 1 entre 20 es 0,05. ¿Ya? Ahora,
para medir, digamos que nosotros queremos medir la longitud de este bloque, ¿ya? O el largo de este bloque. Entonces colocamos el bloque entre estas dos mordazas grandes, ¿ya? Y luego con esta corredera empujamos hasta cerrar. Una vez de que queda bien apretadito el bloque, arriba tiene un tornillo de ajuste, ¿ya? Ajustamos este tornillo y ya no se mueve más la escala, entonces luego el bloque lo podemos retirar. Ahora, cuando nosotros llevamos a cabo una medición por primera vez con el vernier, utilizamos esta fórmula. Fíjense, aquí está, que la longitud es igual a L minúscula más N por A, ¿ya? Donde L mayúscula es la longitud, en este caso, o el largo del bloque. Esta L minúscula ya es el número de rayas o de milímetros que hay entre el 0 de la escala fija y el 0 de la escala móvil, ¿ya? Entonces, esta L me da la parte entera, me da los milímetros que yo puedo medir. Entonces, aquí fíjense, voy desde 0 hasta 1, hay 10 milímetros. Hasta el 2 hay 20 milímetros. Hasta esta raya que está aquí, fíjense, hasta esta flecha roja que está indicando. Entonces, aquí hay 25 milímetros. Entonces, yo la parte entera, es decir, tengo que ver cuántas rayas hay desde este 0 hasta este 0 de la escala móvil. Entonces, yo solamente aquí puedo ver 25 rayas, ¿ya? Entonces, la medición será 25 milímetros, pero algo más, porque fíjense, esta raya del 0 está un poquito más al lado derecho. Entonces, yo ya sé que va a haber más de 25 milímetros, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Determino el valor de N. ¿Qué es N? N es el número de rayitas que hay aquí en la escala móvil hasta la coincidencia con una rayita de la escala fija. Entonces yo veo qué raya de aquí abajo coincide con una raya de arriba. Entonces fíjense aquí, justamente donde está esta flecha roja, ¿ya? Esta raya de aquí abajo coincide con esta raya de arriba, ¿ya? Ninguna de las otras coincide tanto como esta. Entonces, como yo veo que esta raya coincide con esta otra, entonces yo cuento aquí, entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque en el 4 hay 8 rayitas. Entonces, n vale 8. Ahora, ese 8 lo multiplicamos por la apreciación del instrumento. En este caso, la apreciación de este instrumento es 0,05. Entonces, yo multiplico 8 por 0,05 y lo sumo a los 25. Entonces, mi longitud en este caso del bloque, de este bloque, viene a ser 25.40 milímetros, ¿ya? Entonces, de esa forma se procede a las mediciones y como les digo, ustedes van a revisar los videos que deseen y van a ver de que esto no es nada del otro mundo, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con eso damos por terminada la explicación de la guía y de la práctica que van a hacer, ¿ya? Entonces ahora voy a parar aquí la grabación.